Un escándalo oculto entre sobres postales casi arruina la reputación de la NASA. 3 astronautas terminaron enfrentando al Congreso por dinero. Descubre cómo un negocio secreto manchó una misión histórica. Quédate hasta el final. Suscríbete, comenta y comparte. Durante años, las misiones Apolo fueron el símbolo más poderoso de la superioridad tecnológica y científica de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Cada lanzamiento era celebrado como un logro histórico. Pero en 1971, la misión Apolo 15 rompió ese patrón de gloria, no por un fallo técnico ni por un accidente, sino por un escándalo que dejó a la NASA en la mira del Congreso y con la imagen severamente dañada. Todo por unas simples cubiertas postales que jamás debieron haber llegado al espacio. En una época donde el coleccionismo de sellos era una verdadera fiebre, la NASA aprovechó el entusiasmo para emitir cubiertas especiales selladas el día del lanzamiento, que se convertían en recuerdos únicos tanto para empleados como para familiares de los astronautas. Pero alguien vio en eso una mina de oro. Un contratista alemán, Horst Eiermann, junto con su compatriota y comerciante de sellos, Hermann Ziegler, pensaron en llevar el negocio al siguiente nivel. Y para eso necesitaban a los astronautas. El encuentro fue casi fortuito. Durante una cena en mayo de 1971 con los tripulantes del Apolo 15, David Scott, Alfred Worden y James Irwin, Eiermann lanzó su propuesta: llevar al espacio 400 cubiertas postales, 100 para Ziegler y 300 para los astronautas. A cambio, cada uno recibiría $7,000, una suma considerable para la época, equivalente a más de $50,000 actuales. El trato parecía simple y lucrativo, pero tenía una enorme trampa. Las normas de la NASA prohibían explícitamente que los astronautas aprovecharan su posición para obtener beneficios personales. En ese momento, la agencia había eliminado el seguro de vida para los astronautas, lo que generaba una sensación de vulnerabilidad entre ellos. Eiermann supo aprovechar esa incertidumbre. Les vendió la idea como un respaldo económico para sus familias en caso de que algo saliera mal durante la misión. Aunque en apariencia era un acto precavido, en realidad estaban cruzando una línea ética muy clara, y lo sabían. Transportar objetos personales al espacio no era algo inusual. Alan Shepard, por ejemplo, llevó una cabeza de palo de golf para hacer historia en la Luna. Buzz Aldrin subió una hostia y un pequeño recipiente de vino. Pero cada uno de esos artículos había sido aprobado previamente por la NASA. En este caso, los sobres de Ziegler no fueron declarados, y eso fue el inicio de un problema monumental. Antes del despegue, los sobres fueron ocultos dentro del equipo personal de los astronautas. Nadie en el Centro Espacial Kennedy detectó la irregularidad. El responsable de verificar las pertenencias cometió un error al asumir que todas las cubiertas estaban autorizadas. Sin saberlo, el contrabando postal estaba camino a la Luna. A pesar del contrabando silencioso, la misión Apolo 15 fue, en términos científicos, un éxito rotundo. Por primera vez se utilizó el rover lunar, lo que les permitió a los astronautas recorrer mayores distancias y recolectar muestras geológicas únicas, como la famosa roca Génesis, que ofrecía pistas sobre la formación temprana de la Luna. Además, Alfred Worden realizó la primera caminata espacial en el espacio profundo, un logro técnico sin precedentes. Incluso llevaron una cubierta postal oficial certificada por la NASA para sellarla en la superficie lunar, un homenaje al servicio postal de Estados Unidos. Pero toda esa grandeza pronto se vería opacada. Apenas regresaron a la Tierra, los involucrados rompieron su promesa. Hermann Ziegler, el comerciante de sellos, empezó a vender los sobres a un precio inicial de $1,500 cada uno. Eso sería equivalente a casi $12,000. En pocos meses ya había vendido los 99 sobres asignados, generando un escándalo que no tardó en explotar. Por su parte, Henrik Herrick, otro coleccionista que también convenció a Worden de llevar cubiertas a cambio de nada, inició su propia campaña de ventas aprovechando el prestigio de la misión lunar. Cuando uno de los compradores intentó autenticar un sobre directamente con la NASA, el asunto salió a la luz. Dick Slayton, director de operaciones de la tripulación de vuelo, no sabía nada del tema. La situación fue tan grave que el propio Slayton tuvo que advertir a Worden que frenara cualquier intento de comercialización. Sin embargo, ya era tarde. La prensa había captado el aroma del escándalo y comenzó a publicar titulares que manchaban no solo la imagen de los astronautas, sino también la reputación institucional de la NASA. La respuesta fue inmediata.
En una gira por Europa, los astronautas decidieron rechazar públicamente el dinero prometido por Seeger. No obstante, el daño estaba hecho. El público, antes admirador ferviente de estos exploradores del espacio, ahora los veían envueltos en un negocio turbio. La NASA, obligada a reaccionar, destituyó a los 3 astronautas de cualquier futura misión, los excluyó del equipo de respaldo del Apolo 17 y los condenó al ostracismo profesional. Nunca más volverían al espacio. Para ellos fue la peor sanción posible. Pero el asunto no terminó ahí. La controversia llegó hasta el Senado, donde se llevó a cabo una audiencia especial para evaluar la gravedad de los hechos. Se revisaron testimonios, se analizaron protocolos y se debatió hasta qué punto los astronautas estaban realmente implicados en la operación comercial. Durante las audiencias en el Senado salieron a la luz detalles que complicaron aún más la posición de los astronautas. Uno de los puntos más delicados fue la transferencia de las 400 cubiertas no autorizadas desde el módulo de mando al módulo lunar. Ese movimiento no solo violaba los protocolos internos, sino que también incrementaba el valor de los objetos, al haber estado físicamente en la superficie lunar. Según los testimonios, ninguno de los astronautas pudo explicar cómo ocurrió ese traslado, lo que despertó sospechas sobre la verdadera intención detrás del acuerdo con Heyermann y Seeger. El Senado también centró su atención en la gestión interna de la NASA. ¿Cómo era posible que tan poco tiempo después del escándalo de las medallas del Apolo 14, otra situación similar hubiese pasado desapercibida? La falta de controles, la confianza excesiva en los astronautas y una aparente desconexión entre los distintos departamentos de la agencia federal crearon la imagen de una institución más interesada en la gloria pública que en su integridad operativa. Incluso el propio Dick Slayton fue duramente criticado por no haber reportado los hechos a sus superiores tan pronto como tuvo conocimiento. La presión mediática fue tan intensa que el Senado de los Estados Unidos se vio obligado a intervenir de manera directa. En un movimiento inusual decidió cerrar parte de las audiencias al público, invocando una normativa poco conocida y raramente utilizada. Esta norma tenía como finalidad proteger la reputación de los testigos que debían declarar ante el comité y evitar que el escándalo continuara erosionando la confianza pública en las instituciones. Oficialmente se argumentó que la medida respondía a un interés superior: preservar la integridad del proceso de investigación. No obstante, para la opinión pública y los medios ese gesto fue percibido de manera muy distinta. Lejos de calmar la tormenta, el cierre parcial de las audiencias avivó las sospechas de que había mucho más que se quería ocultar de lo que se estaba dispuesto a admitir. En medio de este clima de desconfianza y creciente tensión, la NASA se vio obligada a tomar medidas drásticas para contener el daño reputacional. Como acción inmediata, la Agencia Espacial ordenó la devolución de todas las cubiertas filatélicas, unos sobres especiales con sellos postales que habían sido llevadas al espacio por los astronautas durante distintas misiones. Esto incluía no solo las cubiertas involucradas en el polémico acuerdo privado con el comerciante alemán Walter Herrick, sino también las aproximadamente 300 que los tripulantes del Apolo 15 habían reservado como recuerdos personales. La acción fue percibida por muchos como un intento de realizar una limpieza interna urgente, una especie de purga simbólica que buscaba recuperar la confianza del público y evitar que se prolongara el escándalo. Pero las consecuencias no se detuvieron ahí. Como parte del esfuerzo por restablecer la credibilidad de la agencia, más de una docena de astronautas fueron suspendidos de sus funciones. La dirección de la NASA alegó que habían roto lo que denominó el pacto de confianza que debía existir entre los astronautas y la institución. A partir de entonces, se impusieron nuevas y estrictas normativas. Quedó expresamente prohibido el transporte al espacio de sellos, monedas u otros objetos susceptibles de ser comercializados posteriormente como artículos de colección. La NASA quería dejar claro que su misión era científica y exploratoria, no un vehículo para obtener beneficios personales. La imagen del astronauta como héroe desinteresado debía ser rescatada a toda costa. Sin embargo, el capítulo más inesperado de toda esta controversia no se desarrolló en las páginas de los periódicos ni en las salas del Senado, sino años después y en los tribunales. En 1978, el Departamento de Justicia envió una comunicación privada a la NASA que planteaba una inquietud legal significativa. Según el documento, la agencia podría haber incurrido en una violación de los derechos constitucionales de los astronautas al confiscar sus cubiertas personales sin un debido proceso legal. Al no haberse seguido los procedimientos judiciales correspondientes,
tribunales, se argumentaba que esa acción era jurídicamente cuestionable y que los objetos debían ser devueltos a sus legítimos propietarios. Este dictamen abrió una nueva puerta. En 1983, el astronauta Alfred Worden, uno de los miembros de la tripulación del Apolo 15, decidió presentar una demanda formal contra la NASA, reclamando la restitución de las cubiertas que le habían sido arrebatadas. El caso fue seguido con interés tanto por los medios como por la comunidad legal, pues tocaba temas sensibles relacionados con la propiedad privada, el abuso de autoridad y el equilibrio entre la seguridad institucional y los derechos individuales. Al final, Worden ganó el caso, sentando un precedente importante y marcando el cierre simbólico de uno de los episodios más delicados en la historia de la exploración espacial estadounidense. Lo que parecía una simple travesía lunar reveló una historia de ambición y errores costosos. Si te sorprendió este caso, dale like, activa la campanita y comenta tu opinión. No olvides suscribirte y ver nuestro próximo video lleno de curiosidades.